Hola, espero te encuentres muy bien. En este video quiero hablar sobre algunos casos de éxito de algunos atletas y equipos deportivos que han sido muy sobresalientes en los últimos años. Y la parte importante de este video es identificar la correlación entre los elementos de su éxito y los cuales los podemos aplicar en los negocios, en las empresas, en los servicios profesionales y demás. Espero que la información te sea de mucha utilidad y de mucho interés, sobre todo que te aporte valor. Aquí cabe aclarar que, bueno, el video no es sobre un tema de atletas o de equipos deportivos, sino vamos a identificar las habilidades, pero el interés es aplicarlo al tema de los negocios. Entonces, aquí vamos a ver esos ejemplos destacados y altamente sobresalientes. Correcto, entonces, el primer elemento o el primer ejemplo de lo que vamos a ver en este video es el caso del atleta Usain Bolt. Él fue un corredor de velocidad, entonces aquí tenemos, bueno, para los ejemplos de atletas, ahorita lo que tomé son solamente Juegos Olímpicos. Específicamente ahorita hablando sobre Usain Bolt, pues aquí vemos su recorrido que a lo largo de 3 Juegos Olímpicos ganó 9 medallas de oro. La combinación ganadora, ¿cuál es? Bueno, no solamente es el talento del atleta, que tenía unas cualidades muy sobresalientes porque vino y cuando participó en estas Olimpiadas, pues prácticamente fue imbatible. Entonces había otros países que tenían atletas que usualmente ganaban esas competencias, que prácticamente en estos Juegos Olímpicos no le vieron ni el polvo, porque sobresalió de una manera muy notoria sus habilidades y su talento. Pero no solamente aquí la parte de lo que vamos a analizar es que no solamente es él, sino fue la participación de su coach que lo supo entrenar, supo integrar un equipo multidisciplinario en la parte de nutrición, en la parte de gimnasio, la parte de desarrollo personal y demás, eso no lo conozco, pero pues al final del día se nota por su desarrollo, su integración social y sus habilidades que él ha mostrado a lo largo del tiempo, que al final del día la suma de todas esas cualidades, atributos y talentos logró como resultado 9 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Entonces, la suma de todo ello perfiló a lograr este resultado. Esa es la parte importante de lo que vamos a ver para que, bueno, ya al final en las conclusiones vamos a ver en detalle cada una de las habilidades que permitió o parte de las habilidades que permitió lograr este resultado. Ok, entonces, Usain Bolt, un atleta altamente destacado o muy destacado. El siguiente atleta también, bueno, pues Michael Phelps, en Juegos Olímpicos en la parte de natación. Entonces, bueno, aquí el atleta comenzó en el 2004, 2008, 2012, 2016, y bueno, a lo largo de ese tiempo ganó 28 medallas, 23 de oro, 3 de plata, otras de bronce. Entonces aquí lo importante es que volvemos al mismo caso como Usain Bolt, o sea, es decir, no solamente es el talento y las habilidades personales, sino es la guía, la interacción y la dirección que le da un coach, así como también el resto del equipo que no está aquí visible, es decir, el nutriólogo, el psicólogo, el motivador, etcétera. Entonces, la suma de todo ese equipo y todos esos talentos lograron ese resultado, que son 28 medallas de oro. Entonces, al igual que Usain Bolt, son atletas que sobresalieron y que van a sobresalir por los resultados logrados. O sea, es decir, en cada Olimpiada, en cada Juegos Olímpicos, vemos un atleta que sobresale, que hace un desempeño notorio, pero a un nivel de ese tamaño, bueno, pues obviamente son atletas sobresalientes. Y así como ellos, bueno, hay más y demás, solamente tomé algunos ejemplos de casos recientes. Entonces, seguimos con otro caso. Aquí ya no solamente es una persona, sino ya es un equipo. Y ya no es un desempeño solamente de las habilidades de una persona, sino la participación de esa persona conduciendo un vehículo. En este caso, la Fórmula 1. Entonces, en la Fórmula 1 del 2014 al 2020, pues ganaron 6 campeonatos mundiales. Entonces aquí tenemos el detalle de los podios, las posiciones, y alguna información destacada. Pero al final del día, ¿cuál es la parte importante? Aquí ya estamos viendo cómo no solamente es un atleta y su coach, como las imágenes anteriores, sino ya estamos viendo cómo es la interacción y la integración de más recursos. Es decir, tenemos aquí en este caso la parte directiva de una empresa como Mercedes-Benz. Tenemos el piloto con todos sus talentos y sus habilidades muy sobresalientes, pero también tenemos la parte del desarrollo de la tecnología. Si aquí vemos a uno de los ingenieros que desarrolló uno de los vehículos o algunos de los vehículos,
que lograron estos resultados. Entonces, la suma de todo esto, más evidentemente la participación de la empresa Mercedes-Benz para producir todas las partes mecánicas, integrar y producir y lograr obtener esos vehículos, pues prácticamente fue lo que la suma de todo eso permitió lograr los seis campeonatos mundiales. Entonces, del 2014 al 2020, imbatibles. Totalmente un equipo imbatible, todo un equipo integrado, todo un equipo de que cumplían todas las características que la FIA le pedían año con año de respecto a las modificaciones de los vehículos. Entonces, todas las cumplieron y ese equipo ganador logró estos resultados. Bien, entonces después tenemos aquí a su competencia, que algo pasó en Mercedes-Benz, que ya no pudieron diseñar los vehículos. Obviamente algunos de los ingenieros también que diseñaron los vehículos salieron de Mercedes-Benz y ya en total que como empresa ya no lograron satisfacer las características de manera eficiente que pedía la FIA y obviamente perdieron ya su liderazgo como tal y emergió aquí el resultado de la otra empresa que es su competencia, que es el equipo de Red Bull. Entonces, desde el 2021 al 2023 han ganado 3 carreras y de una manera muy sobresaliente, muy destacada debido a los resultados que han tenido. Pero ¿qué ha sido? Es la integración nuevamente de la parte directiva, la parte constructiva, la parte que diseña, que integra, que construye, que planifica, y la parte que ejecuta. Entonces aquí tenemos la combinación ganadora como empresa, como equipo, no como piloto, no como individuo, sino como equipo. Entonces, esa combinación ganadora les ha permitido, o más bien, les permitió por 3 años ser imbatibles, sustituir a Mercedes-Benz y prácticamente posicionarse en los cuernos de la luna también. Entonces, ya se suman los talentos de sus pilotos con los talentos y las habilidades de su parte directiva, de su parte de diseño, de todo lo que pueden integrar y obtener los recursos de un vehículo, la tecnología, los pilotos. Entonces, todo eso les permitió tener estos resultados. En el 2024, el ingeniero que estaba diseñando los vehículos dejó la empresa, dejó a Red Bull, y se notó en automático la caída del desempeño de los pilotos. Los pilotos no fueron malos, o sea, los pilotos siguen siendo extraordinarios, un nivel de competitividad muy por encima, pero obviamente si el vehículo ya no está sincronizado y afinado de la manera que el piloto necesita que se ejecute, pues obviamente los resultados ya no son así de eficientes. Entonces, vemos cómo ambos pilotos han tenido una constante reducción en su desempeño debido al vehículo. O sea, no al desempeño personal, sino al vehículo. Ya no está tan sincronizado, tan fino, por decirlo de algún modo, y obviamente eso es lo que les afecta, pues eso es su resultado dentro de las carreras. Entonces, aquí estamos viendo cómo la parte del recurso humano, pues, en el momento que está ausente, ese recurso humano que tiene un conocimiento, una experiencia, la falta de ese conocimiento y esa experiencia ocasiona que el equipo vaya a la baja. Entonces ya en el 2024 pues está ahorita compitiendo con McLaren si que llegue el siguiente campeonato o no, pero ya no fue imbatible, ya ha venido sufriendo de manera constante el desempeño de los vehículos, no los pilotos, el desempeño de sus vehículos. ¿Por qué? Porque obviamente ya no tienen las mismas características y competencias que esta persona lograba llevar a ese nivel de competencia a sus vehículos o de eficiencia a sus vehículos para que los pilotos los manejaran y de esa manera, bueno, la combinación entre el piloto y el vehículo pues fueran un equipo imbatible. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí vamos. En este caso, hago mención aquí de quien fue también en algún momento el equipo imbatible del fútbol americano. Eran los Patriotas de Nueva Inglaterra que ganaron 6 Super Bowls. Entonces aquí tenemos el detalle, aquí veremos los resultados y alguna información sobresaliente. Pero lo importante aquí es, este equipo, que era la parte directiva, la parte de planificación, la parte que diseñaba y la parte que ejecutaba. Aquí tenemos a los jugadores más importantes o más representativos
No es que los linieros no sean importantes, sino es decir, los que más sobresalían dentro del equipo, pues prácticamente venían a ser ellos. ¿Por qué? Por las jugadas, por el tipo de integración, por el tipo de resultados y anotaciones que lograban, ¿no? O sea, es decir, solamente estoy mencionando aquí o poniendo aquí el rostro de algunos de los más sobresalientes, pero al final del día es todo un equipo. Entonces aquí vemos cómo había un perfil que en la suma diseñaba todas las jugadas ganadoras, todo el equipo que venía a hacer que todo lo que ellos diseñaban, ellos lo pudieran ejecutar de manera eficiente y en suma lograron los resultados que lograron. Entonces en algún tiempo los Patriotas prácticamente eran el equipo imbatible. ¿Por qué? Pues por la integración que tenían, pero esa integración no fue al azar, sino fue trabajada, fue diseñada, fue construida a lo largo del tiempo. Entonces, ellos lo que hacían era construir un equipo, una mentalidad, unas jugadas y demás, capacitar a todo su personal. ¿En qué? Pues en la parte física, la parte de las habilidades, la parte del lanzamiento, recepción, carreras y demás. Entonces, todo eso, lo que estaban ellos trabajando, pues prácticamente se ve y los resultados que lograron. Ahora, en el momento en el que termina un contrato de unos jugadores, el quarterback, pues prácticamente en ese momento se acabó la racha ganadora de los Patriotas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues al final del día, la información que se manejó en medios es que él pedía un aumento, el dueño parece que no le dio el aumento, menciono parece, porque pues, al final del día no estuve ahí involucrado, entonces no me consta ni que sea cierto ni que no, ¿no? Pero bueno, esa fue la información manejada en medios. Entonces, total que por la razón que haya sido, él se va. El equipo va en bajada. Después se van otros de los quarterbacks, bueno, de los coaches, perdón, y el último en retirarse fue el coach general. Entonces, vemos cómo ahí prácticamente se empezó a desintegrar el equipo ganador. La marca, los Patriotas sigue existiendo, está trabajando, sigue jugando y bueno, por los resultados no le ha ido tan bien. Entonces aquí es donde estamos viendo cómo la parte importante viene en la suma de integrar el talento humano con todos los recursos de la empresa, de la marca y demás. Entonces cuando estaban todos ellos, él tomaba las decisiones y tenía sus brazos de alguna manera, o sea, sus otros coaches que le apoyaban y en suma integraban las jugadas ganadoras y tenían el talento que lo ejecutaba de manera precisa. Pues prácticamente había jugadas donde lanzaban el pase, el otro salía corriendo y prácticamente nada más estiraba los brazos y recibía el balón. O sea, de repente había jugadas que parecían jugadas mágicas, ¿no? O sea, así como que casi sin ver, recibe el balón y dices, no, bueno, pues es que esto ya hay un nivel de conocimiento y de integración como equipo que ya se conocen tan bien que saben qué va a hacer sin que se los digan, ¿no? Entonces, cuando no tienes ese equipo y cuando apenas estás integrando un equipo, pues vemos los resultados que van teniendo, que bueno, pues a veces tiran el pase y el otro no sabe que le van a tirar el pase, y pues le pasa el balón por adelante y ni se enteró, ¿no? Entonces, eso lo que estamos viendo son unos ejemplos clásicos, bueno, muy sobresalientes de cuando haces y construyes un equipo ganador y llegas todos los recursos necesarios, logras estos resultados. Esa es la parte importante. Entonces, ahora bien, vamos a hablar en la parte de los negocios. Porque aquí, bueno, pues ya aquí es donde venimos integrándolo. Entonces, primer punto, actualmente está mucho en moda y demás el famoso tema de la inteligencia artificial, la computación cuántica, el trading algorítmico, todo lo digital, las criptomonedas, todo eso. Y sí es cierto, o sea, es muy importante como uno de los elementos de éxito de una empresa o de un negocio o de servicios profesionales, como uno de los elementos. Los otros elementos siguen siendo al final del día la parte humana, la parte de la persona. La persona cuando llega a aportar talento, experiencia, conocimiento, valor agregado, se suman a la parte de la tecnología. Entonces van robusteciendo en su conjunto a una empresa, a un negocio o a un emprendimiento. Entonces, cuando suman todos esos talentos, logran los resultados que acabamos de ver ahorita en los ejemplos. Entonces, no solamente es uno, sino es la suma de muchos elementos.
Y seguramente ahorita que estás escuchando el video, tú identificas perfectamente algunos otros casos de éxito que tú ubicas en tu zona, en tu país, en tu industria. Entonces sabes que esos casos que mencioné y aparte muchos otros que tú identificas de manera rápida, pues también te van haciendo mucho sentido de los logros que van logrando o que han ido logrando y, y que podemos mencionar, ¿no? Pero entonces aquí vamos a ver los elementos que forman parte o que formaron parte de estos equipos que mencioné, porque al final del día ahí forman parte de lo mismo, son parte de una organización, de un negocio, que lo que logran es cuando integran estos elementos, logran esos resultados. Entonces, ¿cuáles son esos elementos, habilidades o recursos? Bueno, primero es tener unos objetivos claros. Cuando tienes claridad en hacia dónde va tu negocio, tu empresa, tu emprendimiento, sabes, tienes claridad hacia dónde vas. Entonces, en ese momento, sabes lo que buscas lograr, tienes un enfoque, una motivación, una medición de cómo vas desempeñándote en el logro de los objetivos. Entonces, el primer punto a tener claro es tus objetivos a lograr. ¿Sí? O sea, ese es el primer elemento. El segundo es una visión integral. ¿En qué sentido? No solamente de tus capacidades internas, de tus recursos internos, de todo lo que conlleva la parte que está dentro de tu organización, de tu empresa, de tu negocio, sino también de un contexto global. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo un nivel de riesgo muy elevado en conflictos bélicos, en el tema de las restricciones de suministros, en la volatilidad de precios, en la parte de dos bloques sumamente potentes y que están al final del día tratando de ver quién tiene más músculo y más fuerza, que es la parte del BRICS y la parte de Estados Unidos y sus socios comerciales. Entonces estamos viendo cómo se está polarizando de manera muy acelerada. Los que no estamos y no formamos parte de esa cúpula de gobiernos, pues al final del día tenemos que tratar de manejarnos con los dos países, o sea, con los dos bloques, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día tenemos clientes o proveedores tanto con la parte de Europa, Estados Unidos, Canadá, pero también de Medio Oriente, de África, de Sudamérica y demás. Entonces, tenemos que buscar coexistir y relacionarnos con ellos de manera correcta. Pero dentro de la visión integral para un negocio pequeño, mediano o grande, local, es muy importante la implementación de la capacitación del tema de las habilidades blandas, el tema del análisis de temas geopolíticos, de inteligencia empresarial. ¿Para qué? Para que en suma de esa información, pues se allegue de información dura, información precisa, demostrable y verificable, que hable de temas geopolíticos, de temas financieros, de temas de energía, de temas de cuestiones legales, de temas de tratados de libre comercio, es decir, tener una información de cómo se está actualmente manejando, desenvolviendo el mercado en algunas industrias y hacia dónde pudiera tener una tendencia para que con suma de esa información, al final del día no es una bolita mágica que diga esto va a pasar, sino lo que tenemos son escenarios y probabilidades para que con esa información y ese contexto tomar las decisiones un poco más informadas. ¿Qué buscando? Mejores oportunidades y reducciones de riesgos. Esa sería lo que al final del día involucra una visión integral, ¿correcto? El tercer aspecto a considerar ya dentro de la organización es la parte de liderazgo. Y aquí es un liderazgo, sobre todo lo hablo para los liderazgos que encabezan algún equipo, algún departamento, alguna filial, alguna franquicia o a la empresa completa. El liderazgo aquí, la parte importante es que tenga una comunicación con todo su personal, que pueda escuchar de manera atenta las propuestas de su personal. ¿Por qué? Porque hay mucha experiencia, conocimiento y sabiduría dentro del personal, pero muchas veces las posiciones de liderazgo minimizan la información que sus equipos y su personal les proveen, y eso es un error. Los liderazgos altamente eficientes y efectivos escuchan de una manera muy activa al personal. ¿Para qué? Para que de esa manera, es decir, o sea, escuchan la información valiosa al personal, no todas sus quejas y rollos ahí ajenos a la empresa, ¿no? Sino ponen atención a sus opiniones que aportan valor adentro de las actividades de la empresa. Sí, ese es un punto fundamental. ¿Para qué? Para que evitemos repetir errores o ampliar algunos errores o defectos que estamos produciendo. Caso concreto, te pongo un ejemplo muy sencillo para no ahondar mucho en este tema.
Cuando tenemos una fábrica que produce este, celulares o piezas automotrices o lo que sea, si hay una máquina de control numérico que es operada por una persona, la persona sabe o puede identificar de manera más clara cuáles son los errores, o sea, qué está haciendo mal la máquina. Pero si una persona que está en otro país o en otro estado supone que la máquina tiene esos defectos o supone los defectos de la máquina, pues simplemente va a tener un error y va a ejecutar a prueba y error. Lo importante de aquí es que la persona que va a tomar las decisiones escuche al operador. ¿Para qué? Para que con la información que él le provea tome las mejores decisiones en conjunto. ¿Sí? Entonces, un liderazgo activo es un liderazgo que escucha, es un liderazgo que motiva, es un liderazgo que participa. Esa es la parte importante. Ok. El siguiente aspecto aquí a tomar en cuenta es la innovación y la tecnología. Actualmente, pues lo que hace rato mencionaba, la famosa inteligencia artificial, que sí es cierto, que sí participa, que sí es, pero no es magia oscura. Es decir, la innovación y la tecnología es simplemente el uso de la parte matemática aplicada a través de una programación y que nos permite tener plataformas que nos permite ejecutar algunos algoritmos o algunas cuestiones de funcionamiento de información, de generación de imágenes, de inteligencia generativa y demás. O sea, es decir, hay algunos aspectos que nos facilitan, pero es una herramienta. Aquí lo importante es tener claro qué herramienta necesita tu negocio, tu empresa, para que hagas uso de esa herramienta. Y sobre todo que esa herramienta pueda ser escalable a lo largo del tiempo para que te permita tener un crecimiento general y sostenido. ¿Por qué? Porque si una empresa pequeña de repente contrata Amazon Web Service, cuando la empresa pequeña ni siquiera maneja sus archivos en Excel, pues simplemente es un desperdicio de dinero. ¿Por qué? Porque para llegar a manejar la plataforma de Amazon Web Service, pues ya tienes que tener un conocimiento de información, de manejo de información, de suministro de procesos, de algoritmos, es decir, o sea, ya tienes que saber cómo vas a utilizar la plataforma, porque si no, solamente vas a desperdiciar tu dinero. Ok, entonces, esa es la parte de innovación y tecnología. El otro aspecto es la estrategia integral. Aquí es donde viene el diseño y la configuración de todo lo que tenemos que construir para que nuestra empresa, negocio, emprendimiento funcione de manera precisa. Aquí viene la parte del diseño de roles, funciones, de perfiles de puestos, de procedimientos. Entonces, en la integración de eso es lo que permite que nosotros suministremos información a nuestro personal para que sepa cómo va a interactuar, sepa qué hacer y sepa cómo hacer. Esa es la parte importante, cómo hacerlo. No solamente que le digas, pues tu función es hacer un análisis de estadístico de información. Eso y nada es exactamente lo mismo. Tienes que decirle qué herramienta tiene que utilizar. Si va a ser vía Excel o vía un algoritmo, con qué frecuencia lo tiene que utilizar, qué tipo de parámetros debe de utilizar. ¿Por qué? Porque si no lo dices y él pone los parámetros que a él se le ocurre, bueno, pues al final del día el error es compartido. Tú por no decirle y él por no preguntar. ¿Sí? Entonces esa es la parte donde tenemos que construir el cómo se va a ejecutar. Y eso lo viene en los perfiles, en los roles y en los procedimientos. ¿Correcto? Ok. El siguiente aspecto que viene directamente correlacionado con el anterior es la capacitación. La capacitación del personal viene a ser tan o más importante como la tecnología. ¿Por qué? Porque muchas veces en muchas de las empresas pequeñas, medianas y grandes de algunos niveles o de algunas industrias, el hecho de no capacitar a su personal y suponer que el personal sabe, suponer que el personal puede resolver, esos niveles de error lo que generan es un estrés organizacional, errores, imprecisiones, desperdicio de tiempo, de recursos y de dinero. Entonces, si capacitas al personal de manera integral en sus funciones y así también como dentro de tu cultura corporativa, vas a permitir que el personal pueda dejar de depender de su jefe inmediato para estarle consultando todo. Es decir, si lo capacitas de manera eficiente, ya no va a ser un cuello de botella el jefe, ¿sí? Porque todo va a tener que filtrarlo a través del jefe. Y esa es una curva de aprendizaje, eso está claro. Pero es decir, no la curva de aprendizaje son 20 años, la curva de aprendizaje serán 3 meses. Y ya ese nivel de restricción o de cuello de botella se tiene que ir ampliando, ampliando, ampliando,
a través del conocimiento, la experiencia y el tiempo que va teniendo tu personal ahí, hasta que ya no haya cuello de botella. Entonces ya toda la información fluya. Sí, pero para llegar a ese nivel de eficiencia necesitas saberlo capacitado en el tema de habilidades blandas, o sea, es decir, en el tema de comunicación, comunicación efectiva, liderazgo, motivación, proactividad, trabajo en equipo, así como también en el uso de la tecnología que tú estás utilizando, el manejo de tus máquinas, de tus procedimientos y demás. Es decir, es una capacitación integral, ¿correcto? Entonces, esa es la parte importante. Si no capacitas, prácticamente es como si no, pues es la ausencia de la tecnología, ¿sí? O sea, en la otra parte. No tener un personal capacitado prácticamente va a hacer que todo tu personal dependa de sus jefes. Entonces, ni el jefe haga su trabajo, ni el personal haga su trabajo, porque todo el mundo va a tener que ser un cuello de botella para sí mismos. Y eso es ineficiente. Y te pongo ejemplos prácticos que vemos por resultados. ¿Sí? O sabes, si Elon Musk, por ejemplo, tuviera que estarle verificando a todos sus ingenieros de Tesla cada proceso que hace, pues simplemente no lograría esos resultados. Y lo mismo para Microsoft, lo mismo para Nvidia, lo mismo para la empresa Meta, lo mismo para Google, etcétera. Entonces, es decir, necesitas integrar personal eficiente y altamente capacitado. Es decir, ya ahí cuando llega a tu empresa, pues tienes que capacitarlo de manera eficiente. E invertir, ¿para qué? Para que eso sea una herramienta que catapulte tus resultados, el logro de tus objetivos, ¿correcto? El otro aspecto que estamos viendo aquí es la parte del trabajo en equipo. Cuando muchas veces estamos dependiendo de que cada parte o cada miembro de tu organización haga su trabajo, pero no lo hace, ahí es cuando hay errores, hay estrés organizacional, hay conflictos, hay pérdida de recursos económicos, pérdida de materiales, etcétera. Entonces, ese trabajo en equipo es importante sensibilizar y construir y dedicarle un minutito aquí en este tema. Porque suponemos que trabajo en equipo quiere decir que cuando hay un trabajo en equipo, necesariamente todo el personal va a irse a beber unas cervezas saliendo del trabajo y demás. No necesariamente. O sea, un trabajo en equipo quiere decir que aunque no nos caigamos bien, podemos realizar nuestras actividades profesionales, es decir, para lo que se nos está contratando, aunque no nos caigamos bien, aunque fuera, terminando el trabajo no nos vayamos a beber una cerveza en conjunto, pero dentro de nuestro horario laboral o dentro de nuestras actividades profesionales podemos interactuar, proveer información, resolver dudas y actuar de manera profesional. Esa es la parte de construir un trabajo en equipo. Ese es el punto. Y así, cuando construyes un equipo así, logra los resultados que acabamos de ver previamente. ¿Sí? Ok, entonces, ¿eso a qué va construyendo? Todo lo anterior, ¿qué va construyendo? Una mentalidad ganadora, que muchas de las empresas la están buscando construir, desarrollar y que su personal la tenga. Hay personas que desde su casa, en la parte académica, siempre les inculcaron una mentalidad ganadora y ya llegan muy potencializados con una mentalidad muy ganadora. Entonces, pero si no es así, si tu personal no tuvo ese desarrollo, pues busca tú proveerlo, que tenga una mentalidad ganadora, mediante el tema de la motivación, el tema de la comunicación, el tema de la capacitación. Entonces, de esa manera, vayas teniendo una mentalidad ganadora en todo tu personal. ¿Sí? Es decir, o sea, es lo que vamos buscando, que la mayor parte del personal, o todo el personal, tenga esa mentalidad. ¿Para qué? Para que haya proactividad, haya motivación conjunta, no haya una crítica destructiva de que pues alguien se equivocó y se le señale de manera firme y contundente, de señalar los errores, sino mejor que haya una actitud proactiva de resolver en conjunto. ¿Sí? Es decir, que de repente alguien tiene un error, pero el otro lo detecta a tiempo, entonces no lo deja pasar, entonces lo resuelven en conjunto. ¿Sí? Entonces, eso es una mentalidad ganadora. Y eso, al final, en conjunto de todo esto, es una cultura de excelencia dentro de tu negocio, de tu organización o tu empresa. Entonces, eso es lo que estamos viendo cuando vas integrando todos estos talentos y seguramente hay otros más que tú al escuchar este video también ya estás identificando y detectando en tu empresa, en tu organización, en tu país, en tu zona donde hay algunos otros aspectos que estás seguramente ya identificando y notando. Y que si a esos elementos o a esas cualidades que tú identificas también le sumas estos, pues ya vas integrando todavía una mayor cantidad de un portafolio de mejores habilidades y talentos. ¿Sí? Entonces esa es la parte importante. Entonces, bueno, en conclusión de lo que estamos viendo, si quieres lograr ese tipo de resultados, necesitas sumar muchos elementos. Talento humano, talento tecnológico, innovación, tecnología, recursos materiales. Y la suma de eso
no te va a dar esos resultados. Y bueno, pues aquí en ese sentido, bueno, te dejo en la descripción de mi video, te dejo el link a mi portafolio de servicios donde, pues, dentro de mis servicios es la capacitación en habilidades blandas, la parte de diseño de cadena de suministro, la parte de business intelligence, es decir, la parte de análisis macro, donde, bueno, proveo información de diferentes rubros y sentidos, donde ya es integrada la parte de política, la parte de algunas cuestiones de legal, de energía, de comercio y demás. Entonces, bueno, para que las empresas tomen las mejores decisiones posibles. Y bueno, pues por ahí va la intención. Y bueno, simplemente a manera de conclusión es invitarte y motivarte a que lo tomes esto en cuenta, porque dada la condición de volatilidad y riesgos que hay hoy en día en el contexto, no solamente es volatilidad de riesgos, sino también hay oportunidades. Entonces, vas a tener más oportunidades si integras muchas más cualidades a tus actividades profesionales de empresa, de negocio, en tu consejo de administración, es decir, vas robusteciendo todo lo que aporte valor dentro de tu organización, entonces para que puedas tomar las mejores decisiones posibles de manera anticipada. Pues bueno, pues aquí te dejo la invitación, espero lo tomes en cuenta. Te agradezco por tu tiempo y te deseo mucho éxito en tus actividades profesionales. Gracias.